35 minutos pasan de las 8 de la mañana y como anunciábamos antes de la tanda, ya estamos aquí en el estudio de M24 con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, muy bien. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Por favor, a ti. Decíamos al comienzo que te habíamos entrevistado en diciembre. Esto fue antes de la asunción, en medio de la transición. ¿Finalmente te encontraste con alguna sorpresa? ¿En qué condiciones encontraste al ministerio? Bueno, la sorpresa las va dando un poco la realidad. El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que, por cómo se ha ido configurando, recibe mucha emergencia, ¿no? Entonces, los problemas sociales que tiene el país son grandes y uno planifica, pero en el medio emergen un montón de cosas y bueno, hay que atenderlas en el caso de este año además con un presupuesto que viene definido de otra administración, que está destinado a hacer las cosas que se venían haciendo, muchas de las cuales obviamente es importante mantener además, y en algunos casos profundizar o hacer crecer, pero bueno, los márgenes para mover, digamos, ese presupuesto son escasos. El Ministerio de Desarrollo Social además tiene lo que se llama en la técnica presupuestaria una línea de base mucho más baja que lo que ejecuta efectivamente de recursos. Entonces hay una parte muy importante del dinero que se ejecuta en el Ministerio que se obtiene por refuerzo de rubros, es decir, el Ministerio de Economía ante pedidos, ¿no? Asigna ese dinero. Entonces, bueno, nosotros nos encontramos con una situación en la que esa línea de base, la que ya viene del presupuesto, está totalmente comprometida y ya estamos ejecutando refuerzos. Eso para una administración que recién ingresa es un desafío también en términos de la planificación. Pero bueno, lo venimos haciendo y haciendo también con un compromiso de equipo muy, muy lindo, ¿no? O sea, yo realmente valoro mucho este tiempo que ha tenido ya momentos difíciles, como siempre en las responsabilidades y en las responsabilidades de gobierno y en una tan dura como esta, valoro mucho el sentido de equipo, de colectivo, un grupo que viene funcionando muy cohesionado y además con mucho compromiso, gente que labura día y noche, y además, bueno, un equipo de trabajadores y trabajadoras del ministerio que son también parte central de todo lo que el ministerio hace, gente que también trabaja con nosotros a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil, a veces con situaciones difíciles también, de contratos que tienen niveles de precariedad importantes, situaciones de atrasos que se dan diría que crónicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, en fin, mucha gente comprometida que obviamente es parte de la solución, ¿no? A todos estos problemas grandes que tenemos como país y que creo que nos exigen también mirar más allá de las responsabilidades del Estado, como sociedad poner un foco en la gran causa de muchos de estos problemas, que es la desigualdad que existe en la sociedad uruguaya, que tenemos que tratar de revertir con una estrategia integral en la que el Ministerio de Desarrollo Social es un componente, una parte importante, ¿no? Pensando justamente, Gonzalo, en el ministerio con el que se encontraron, vos en su momento dijiste que no te gustaba anunciar auditorías antes de asumir, como había hecho el gobierno anterior, pero sí dijiste que se iban a revisar algunos contratos. En este sentido, ¿se encontraron algunas irregularidades? No puedo hablar de irregularidades, puedo sí decir que hay cosas que se están haciendo y que se venían haciendo, que algunas están vigentes por la vigencia de los contratos, que como cualquier administración vamos a revisar y que estamos evaluando también el funcionamiento de algunos programas, ¿no? Y allí, bueno, la evaluación completa todavía le falta un trecho, pero cuando esté, lo que sea relevante lo vamos a comunicar, obviamente. ¿Y qué programas están revisando, por ejemplo? O sea, ¿qué programas? Bueno, mira, hoy mismo estamos anunciando una nueva edición del programa Accesos, por ejemplo, que es un programa socioeducativo laboral que tiene el Ministerio, un programa importante. Y bueno, este programa, las postulaciones para el programa ya venían abiertas desde el mes de diciembre, es decir, desde la administración anterior. Por tanto, bueno, la gente ya postulada o postulándose, le dimos continuidad al programa como está, pero venimos analizando con la directora de gestión territorial, Mercedes Clara, las características del programa y hay cosas que creemos que hay que rediseñar,
eso implica una evaluación seria. Bueno, en el área de calle, que es un área muy comentada también por estos días, hay una discusión abierta sobre el tema de algunas normas, algunos instrumentos que tiene el país, como ser la ley de faltas o la ley de internación compulsiva, que también requieren evaluación, y estamos trabajando en eso. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Desarrollo Social, tu postura como ministro? A ver, nosotros dimos una discusión en el Parlamento en su momento, ¿no? Todos tenemos nuestra historia también militante y política. Dimos una discusión en el Parlamento, una discusión más conceptual sobre el tema, en la que insistimos con que la compulsividad no es el camino para resolver el problema de calle, digamos, ¿no? Y eso está a la vista, porque en realidad el instrumento está. La ley de faltas, incluso, que es diferente, pero es una ley que existe desde nuestros gobiernos, de los gobiernos del Frente Amplio, está hace más años, hace más tiempo vigente, y el problema es cada vez más grande. Entonces, si alguien pensaba, que no creo que mucha gente pensara eso, pero si alguien pensaba que por esa vía se iba a aproximar a una solución del problema, errado, ¿no? Indudablemente es un último recurso. Hoy nosotros estamos en una condición diferente al momento de discutir aquellas leyes, que es que concretamente la internación compulsiva ya tiene un tiempo de experiencia, de tránsito, digamos, de aplicación. Entonces ya la discusión, cuando vos estás al frente de una administración, no es solamente conceptual ni filosófica, sino que es una discusión en la que tenés que reunir evidencia, y en caso de cosas que se están aplicando, ver qué es lo que te dice la evidencia, ¿no? Y bueno, en ese camino estamos. Por eso yo un juicio tajante sobre qué hacer con esa norma hoy no tengo. Sí, la misma consideración que hacíamos hace tiempo de que la solución no camina por ahí. O sea, en la medida en que el instrumento está vigente, lo aplicamos, porque las normas que existen están para cumplirse, y además puede haber tenido en algún caso particular, en situaciones de riesgo de vida, etcétera, alguna utilidad, y no nos vamos a privar de usar ningún instrumento, pero decir sí que hay una evaluación más rigurosa, seria de este tema, que está en proceso, ¿no? Bueno, justamente el lunes pasado en conferencia de prensa planteaste una hoja de ruta como para abordar esta problemática de las personas que se encuentran en situación de calle, y bueno, y en ese sentido consultarte si esta es justamente uno de los temas centrales o más problemáticos dentro de la cartera. Sí, sin duda que sí. Creo que es uno de los problemas centrales y más problemáticos para la sociedad uruguaya. Se anudan ahí muchas cosas, trayectorias de vida que en muchos casos también involucran al Estado de forma directa, ¿no? De forma indirecta, todo está involucrado el Estado también, en su acción o sus omisiones, pero en forma directa digo porque se trata de personas que pasaron por instituciones estatales, ¿no? Muchas personas que salen de la cárcel o salieron de la cárcel, muchas personas que pasaron por el INAU, ¿no? Entonces hay trayectorias de institucionalización ahí. Y yo creo que eso implica una revisión profunda también de lo que el Estado hace o deja de hacer con las personas en general, con la sociedad en general, pero en particular con las personas que quedan bajo su tutela en circunstancias como son la privación de libertad o bueno, las que tienen relación con el INAU también como ámbito de protección, ¿no? Entonces, acá decía, se anudan muchas cosas porque vivimos una crisis de salud mental muy grande también como sociedad, y eso atraviesa a todos los sectores sociales. También está implicado ese tema en esta realidad. El tema de adicciones, que es un tema muy, muy fuerte, también está implicado. Y obviamente problemas materiales, ¿no? Nosotros tenemos en nuestros centros de acogida, en nuestros refugios, personas que de repente necesitan un refugio porque no tienen para terminar el mes y no pueden pagarse la pensión, y bueno, están laburando y necesitan dónde dormir, ¿no? Esa realidad también se da. Entonces hay un combo de situaciones que se anudan acá. Por lo tanto, las soluciones nunca pueden ir por un solo carril. El Ministerio de Desarrollo Social es una parte de las instituciones y de los actores que juegan en esto, y hemos asumido el tema con mucha responsabilidad y nos hemos asumido como
como casi que el actor principal en esto, en esta etapa de dar una respuesta inmediata, ¿no? Y ahí, bueno, lo que anunciamos el otro día tiene que ver con 3 niveles. Sí. Un nivel que ya está en ejecución, que es el plan invierno, que es un plan tradicional, digamos, de hace todos los años. Es un plan que este año está siendo ya más grande que en años anteriores, y esta realidad del plan invierno cada vez más grande es una realidad sistemática. O sea, año a año el plan invierno se agranda porque año a año hay más personas en situación de calle, y eso... ¿A cuántas personas debería abarcar el plan invierno? En cantidad de cupos nocturnos, el plan invierno este año va a llegar a 2.085 cupos. Tenemos 1.100 cupos que son permanentes en el sistema de refugios nocturnos, y a eso se le suman 985 cupos más, por eso 2.085. Con una salvedad, que es que en situaciones de advertencia meteorológica extrema, digamos, tenemos margen de agrandar esa capacidad de recepción, digamos, de personas. Luego el sistema en su conjunto, el sistema de calle y el sistema de protección social, que abarca calle, pero también abarca otras áreas. Hay un área de salud mental, bueno, tenemos también servicios vinculados a migrantes, etcétera. El sistema en su conjunto reúne 5.500 cupos permanentes, o sea que si a esos 5.500 cupos permanentes, que la mayoría son de 24 horas, no son nocturnos, lo que es bueno, digamos, y tenemos que ir a una composición donde cada vez más pese la respuesta a 24 horas, pero digo, si a esos 5.500 le sumamos los 985, ya estamos hablando de una cifra bastante mayor, ¿no? Casi 6.500 cupos totales en el sistema, lo cual da cuenta también de la dimensión que tiene el problema, porque si aún así seguimos teniendo personas que pernoctan a la intemperie, es porque realmente el problema es de dimensiones realmente muy grandes para lo que es la escala de la sociedad uruguaya. Algo que también estamos viendo, y por eso estamos ampliando la respuesta mucho en el interior, es que si bien este problema es un problema muy metropolitano, cada vez se ha ido extendiendo más, y hay ciudades del interior donde la capacidad de respuesta permanente no es suficiente, o lugares donde no hay respuesta permanente y el plan invierno viene a colocar una respuesta para esta problemática de calle. Entonces ahí hay un primer nivel que es, bueno, plan invierno, y es también algo que venimos haciendo desde el momento cero, cuando asumimos, que es un relevamiento de toda la infraestructura y algunas medidas para tratar de progresivamente, dentro de las posibilidades presupuestales que tenemos, deshacinar algunos centros, atender problemas graves como el problema de las plagas dentro de los centros. Hay un problema endémico con las chinches adentro de los centros. También ver en relación a esto cambios de mobiliario. Bueno, hemos abierto algún nuevo local y cerrado algún refugio. Obviamente que para la dimensión que tiene el problema de hacinamiento, de violencia institucional, porque hay que decir que esto es muy violento para las personas, también uno a veces se pregunta por qué la gente no quiere ir, y cuando relevás algunas situaciones decís, bueno, es bastante evidente por qué la gente no quiere ir. Más allá de muchas explicaciones, hay una que es muy evidente, que tiene que ver con la violencia también dentro del sistema, la violencia del hacinamiento, la violencia de una respuesta que no respeta a veces la dignidad de las personas, violencia que también sufren los trabajadores que están dentro de los dispositivos. Entonces, bueno, ahí hemos también comenzado de manera tenue, quiero decir, porque tiene que ver con la disponibilidad de recursos, a dar algunas respuestas en relación al tema de la infraestructura. O sea que en estas dos cosas, plan invierno con la ampliación de cupos, la ampliación de equipos de calle, también dando respuesta a las alertas que hace la ciudadanía a través del 0800, de WhatsApp, y el tema infraestructura son temas que ya están en ejecución, y después, bueno, tenemos 2 niveles más que capaz que les podemos contar también. En esta hoja de ruta, ¿qué es lo que hay de diferente de lo que ya se hizo? Aparte de lo que tiene que ver con esto de infraestructura, con esto de la cantidad de cupos, ¿hay algo que esté más enfocado a la reinserción de estas personas en situación de calle a la sociedad? Sí, bueno, ahí voy a lo nuevo, digamos, ¿no? Más allá de estos aspectos puntuales vinculados a la infraestructura, hay un segundo nivel de acciones que todavía no están en ejecución, pero que se van a empezar a ejecutar a partir de la segunda quincena de junio, de forma progresiva, que sí comportan novedad, digamos, ¿no? Una es un plan que hemos dado en llamar Comunidad a la Calle, y ese plan busca dar respuesta a 2 problemas graves que tiene el sistema. Uno, cuando se focaliza mucho en los problemas, y yo quiero decir, antes de hacer este relato,
que también hay muchas cosas que funcionan bien, hay muchas respuestas exitosas, hay gente que está en un programa que se llama Viviendas con Apoyo, que está haciendo un proceso interesante, hay casas autogestionadas, hay centros de 24 horas que tienen un muy buen funcionamiento, en fin, hay muchas cosas que funcionan bien y hay cosas que, como decía recién, dejan mucho que desear. Pero hay dos problemas que en relación al sector de exclusión más dura, digamos, son muy marcados. En primer lugar, un problema que tiene que ver con la gestión de los cupos nocturnos, ¿no? Las personas que van a buscar un refugio a la noche son personas que en general están en calle durante el día. Hay algunos centros diurnos, también la Intendencia tiene alguna respuesta de centro diurno en el caso de Montevideo, pero hay gente que en general está sobreviviendo también en la calle durante el día, va a la búsqueda de su cupo a la noche, no tiene permanencia en un centro necesariamente, entonces pide un cupo. Hay un sistema informático que centraliza todas esas solicitudes que se hacen en las diversas puertas de entrada, que son 18, 19 centros nocturnos que funcionan como puerta de entrada, y se hacen cortes durante la noche y se asignan los cupos. Sucede que una persona puede ir a pedir un cupo, venir a pedir un cupo acá en la Ciudad Vieja y capaz que le asignan un cupo en Colón, ¿no? Porque el sistema es único y hay que distribuir, digamos, los cupos disponibles buscando que nadie quede sin cupo. A esa persona se le da un boleto para que pueda moverse de un lugar al otro de la ciudad, pero estamos hablando de movimientos que a veces se dan en la noche, tarde, personas que a veces también desisten de la intención de entrar a un centro por todas estas complicaciones y por otras razones, pasan cosas en el medio, etcétera. Entonces, el tema de la gestión de los cupos nocturnos es un tema que desde el principio nos preocupó mucho. El segundo tema, que también está asociado a la respuesta nueva que vamos a dar, tiene que ver con lo que técnicamente le llaman captación, que es cómo vamos a la búsqueda de alguna manera de las personas que están en esta situación, ¿no? Y lo que se hace de forma basal, digamos, como lógica del sistema, es ir a las alertas que la ciudadanía hace sobre calle, ¿no? Entonces vos te llegan por el 0800 el WhatsApp y los equipos van al encuentro de las personas priorizando las que están en una situación de mayor riesgo, que eso también se reporta, ¿no? Ahora van a salir 50 duplas. Ahí va, acá viene el problema y la novedad. El problema es que vos no tenés una captación proactiva, digamos, ¿no? Y estás hablando de personas que muchas veces no tienen predisposición ni a venir, y que a veces la alerta tampoco llega o no se prioriza por alguna razón. Entonces, el plan Comunidad a la Calle tiene 3 componentes. El primer componente es que vamos a abrir de forma progresiva 9 centros comunitarios barriales que van a estar ubicados en el área metropolitana, priorizando Montevideo por las características del problema, porque este problema de la gestión de los cupos nocturnos se da básicamente acá, en Montevideo, ¿no? Entonces, 9 centros comunitarios barriales con una perspectiva territorial. La idea es que las organizaciones que gestionen estos centros, en convenio con el Ministerio, tengan en lo posible un anclaje territorial, también un conocimiento del territorio, una perspectiva comunitaria de trabajo. Estos centros van a ser centros de recepción de las personas, y uno de las funciones, de alguna manera, de la permanencia allí es la gestión del cupo nocturno. O sea, vos podés ir a este centro que va a estar abierto, en principio, adaptándolo según el territorio, de 18 a 22, y ahí podés solicitar tu cupo nocturno, igual que en cualquier puerta de entrada, y en vez de estar en la calle, en la vía pública, esperando, como sucede en las puertas de los refugios, que hay gente esperando en la puerta, vas a estar en un lugar cuidado, con acompañamiento. Es un tiempo que pasa de ser tiempo perdido y un tiempo de muchas veces generación de problemas de convivencia también en el barrio, porque esto sucede y hay reclamos de los vecinos, a un tiempo de acompañamiento. Allí va a haber un equipo técnico, técnicos sociales, también agentes comunitarios, gente del propio barrio, de la comunidad, que conozca la realidad del territorio y que esté acompañando. Y otras actividades socioeducativas, sociolaborales. Acá esta pregunta que vos hacías, ¿cómo pensamos la salida? Hay programas de salida y algunos que están funcionando bien, en general de escala pequeña, pero bueno, acá también vamos a incorporar, porque hicimos como un mix entre protección social y desarrollo social, propuestas socioeducativas, sociolaborales dentro de estos espacios llamados puertas abiertas, que son estos centros comunitarios. Y a esos centros le vamos a anexar duplas que van a estar saliendo a la calle en un horario
que va a anteceder, digamos, al horario de funcionamiento del centro y se va a solapar en algunas horas con el horario de funcionamiento del centro. Van a ser 100 personas en todo el territorio, o sea, 50 duplas, que van a estar recorriendo y yendo al encuentro de las personas, ¿no? Gonzalo, y pensando en esta de las soluciones y por una cuestión de tiempo, sí, parte de lo que se planteó también es una línea presentada que tiene que ver con crear una primera estrategia nacional integral de prevención y abordaje de la situación sí, de calle. Preguntarte cuánto tiempo se va a trabajar esto, sobre todo pensando en las soluciones, ¿no? O sea, mientras tanto, ¿se va a hacer algo para prevenir la situación? Sí, bueno, acá... para cerrar con lo anterior muy cortito, y voy a esa pregunta, decirte que las duplas estas que van a estar trabajando en territorio van a estar integradas con un componente técnico y un componente de agente comunitario también, entre los cuales va a haber referentes pares, personas que han salido de la situación de calle, que han estado vinculadas a esta situación, que puedan ayudar en el diálogo con las personas para tratar de arrimarlas a los dispositivos y también acompañar situaciones. A veces la respuesta no va a ser inmediata, si voy, porque hay muchos antecedentes también de violencia, de problemas, bueno, pero ir buscando un camino ahí, y vamos a incorporar también dentro del programa un transporte seguro para que las personas que piden su cupo nocturno, si les toca un cupo lejos, podamos también nosotros ser parte de la solución y arrimarlos al lugar a donde van a ir a pernoctar. El tercer nivel es esto que vos preguntabas, la estrategia de prevención y abordaje de la situación de calle. Es prevención y abordaje porque tenemos que tener siempre los dos componentes. Obviamente que ya hay cosas preventivas que se están haciendo y que las queremos profundizar. En particular, nosotros tenemos la DINALI dentro del ministerio. Ustedes seguramente han conversado con Luis Parodi, que sí, es un tipo que además tiene un gran conocimiento de este tema. Luis está trabajando mucho también con Fernando Leguizamón, otros compañeros. La DINALI es una pieza clave en esa estrategia preventiva, ¿no? Es, bueno, la salida del sistema carcelario. Bueno, ¿qué hacemos con las personas que están en esa situación de egreso? Y ahí se está trabajando mucho, es potenciar cosas que se venían haciendo, pero también hacer cosas nuevas, que incorporen de todo, trabajo, pero también cultura, educación. Bueno, hay muchas lindas ideas que se van a estar anunciando en este tiempo. Hay estrategias preventivas que hay que coordinar con el INAU también, indudablemente, pensando en términos de estas trayectorias de vida que yo les comentaba. También respuestas en salud mental, con ACE y las que da el propio ministerio. En fin, ahí hay un entramado de respuestas preventivas. La estrategia tiene que ver con que nosotros no podemos estar dando respuestas contingentes o talenteando en este tema. Necesitamos, además del plan invierno, además de hacer innovaciones piloto, como vamos a hacer esta, que va a coincidir con el plan invierno, porque se aumentan los cupos y entonces tenemos margen para hacer esta captación. Además de eso, necesitamos discutir una estrategia de mediano a largo plazo. Con un horizonte, pensamos, de mínima quinquenal, ¿no? Como en otras políticas, y ahí el componente preventivo como un centro, ¿no? Como una cuestión fundamental. ¿Cómo prevenimos la situación de calle? ¿Cómo abordamos la situación de calle? Y en esa discusión vamos a estar anunciando pronto cuándo se va a lanzar. La idea es que transcurra durante el segundo semestre del año. La idea es que participen todos los actores que estén interesados en participar en esto. Instituciones, personas en situación de calle, colectivos que integran a estas personas, personas que han salido de la situación de calle, organizaciones sociales, en fin, todo ese entramado que lo podamos convocar a un gran encuentro y a un itinerario de discusión que nos permita tener una estrategia que obviamente va a ser fundamental también para pensar un presupuesto, porque estas cosas necesitan recursos. Nosotros tenemos más de 30 medidas diseñadas que las hemos conversado en la interna del gobierno. Estamos implementando estas que les comenté porque tiene que ver con la disponibilidad presupuestal. Vamos a tener un pequeño refuerzo. Para implementar las 30 necesitamos mucho más que eso, y ni que hablar para sustentar una estrategia de prevención y de abordaje de este tema. Gonzalo, en la última entrevista que tuvimos contigo, vos nos dijiste que, tal como estaba marcado en el programa del Frente Amplio, este gobierno iba a separar dos áreas que había unificado el gobierno anterior. Nos referimos al sistema de cuidados con el programa de discapacidad. ¿Esto se va a concretar efectivamente en la ley de presupuesto? Sí, nosotros vamos a enviar en la elaboración interna dentro del Poder Ejecutivo una propuesta de separación de estas dos áreas, retornando, digamos, a una Secretaría de Cuidados que tenga el manejo, la organización, el despliegue del Sistema Nacional Integrado de Cuidados,
y vamos a proponer constituir un Instituto Nacional de la Discapacidad que también jerarquice esta área de política pública tan importante. Es un mandato del programa del Frente y es algo de lo que estamos convencidos porque son dos temas que tienen muchos puntos de intersección, obviamente. O sea, capaz que en el sentido común uno dice, bueno, sí, cuidados, discapacidad, las personas en situación de discapacidad necesitan cuidados especiales muchas veces, es real, es verdad, pero también muchas otras personas que no están en situación de discapacidad necesitan cuidados las infancias, necesitan cuidados las personas adultas mayores en situación de dependencia. Necesitamos cuidados todos y todas en distintos momentos de la vida, y la perspectiva de cuidado como una perspectiva que atraviese al conjunto de la sociedad y de la política pública tiene que ser una perspectiva con un horizonte universal, ¿no? De abarcar al conjunto de la sociedad y también de contribuir a repensar las relaciones sociales, porque no, las relaciones sociales actuales no son relaciones sociales que estén basadas en el cuidado. Esto creo que lo conversábamos en otra oportunidad. Están mucho más basadas en el lucro, en la competencia, ¿no? Y pensar el cuidado como un desafío de la sociedad requiere también de una institucionalidad robusta, madura, y que abarque múltiples frentes, no uno solo. A su vez, la política de discapacidad necesita ser jerarquizada, ¿no? Necesita ser jerarquizada no solamente en institucionalidad, también en presupuesto, también en innovación, en términos de respuestas y de programas que hoy no existen, también atravesando la perspectiva de discapacidad en otras políticas y en otras acciones, porque muchas veces queda como algo muy marginado, digamos, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos una oportunidad con la separación estadosaria. Gonzalo, no nos queda mucho tiempo, pero hay otro tema que nos gustaría charlar con vos, porque la semana pasada entrevistamos aquí en el programa a Andrea Vigorito, la economista, sí. Y ella dijo que se debe repensar el sistema de transferencias, que hay que pensarlas en su conjunto y no modificarlas de manera aislada. ¿Compartís esto? Estoy muy de acuerdo con Andrea, que aparte viene trabajando en este tema desde hace muchísimo tiempo, igual que otros referentes de la Universidad de la República, de otras instituciones. Sin duda, estamos mirando mucho y con mucha atención este tema. El director de transferencias y análisis de datos, Juan Martín Fernández, que es un compañero que viene trabajando muy bien y que además tiene la particularidad de que es un economista muy conocedor del territorio, porque ha trabajado como educador en proyectos socioeducativos en zonas de Montevideo. Viene metiéndole mucha cabeza a esto, hemos estado conversando, hay iniciativas arriba de la mesa. Nos importa también que esta perspectiva comunitaria, que yo siempre insisto tanto, que queremos imprimirle a la política del ministerio, y que ustedes ven que en todos los temas de alguna manera está presente, también esté presente en los temas vinculados a las transferencias. ¿Y qué se puede adelantar en cuanto a esto de los cambios, de pensar de manera estructural la modificación de las transferencias? Bueno, viste que como política general no estamos anunciando cosas que todavía no vamos a concretar, entonces soy cauteloso en lo que implica adelantar iniciativa, pero yo te diría dos grandes cosas. Primero, la idea de pensar las transferencias como un sistema y no como iniciativas aisladas. Eso es fundamental. Se han ido superponiendo incluso estrategias de transferencia que no necesariamente tienen los mejores resultados. Entonces, esto de evaluar y diseñar en una clave articulada, sistémica, las transferencias, me parece que es fundamental. Y lo otro es que una cosa es considerar importantes, centrales, diría, en una estrategia de distribución y de igualdad, las transferencias monetarias, y otra cosa es pasarte al bando del transferencismo, digamos, ¿no? Donde parece que todos los problemas sociales se resuelven con transferencias monetarias. Nosotros no creemos en eso, el director de transferencias tampoco, y esto me parece bien interesante porque es muy importante que las transferencias se articulen bien con otros programas y otras respuestas. Si simplemente es la transferencia monetaria, bueno, eso puede tener un impacto en la vida de una familia, de una persona, lo puede tener a veces circunstancialmente por un tiempo acotado. Después la fragilidad hace que las personas vuelvan a caer, porque además los vaivenes del sistema económico, etcétera, bueno, conllevan esto. A veces el egreso de las transferencias también es difícil, e incluso la articulación de las transferencias con la posibilidad de salidas laborales, etcétera, es un tema complicado. Entonces,
hay que mirarlo como sistema y hay que mirarlo articulado con otras estrategias, con el vínculo con el barrio, con el vínculo con lo colectivo, con la participación, es decir, cómo hacemos para generar capacidades colectivas en la sociedad y no solamente transferencias a individuos o a núcleos familiares. Y en ¿no? vínculo también con políticas más amplias para reducir desigualdad. Bueno, ni que hablar. Yo creo que ahí, en esto que decís, está como la madre de todo, ¿no? La reducción de la desigualdad es una clave fundamental. Si vos no pensás en esa clave, la política social se convierte en una estrategia compensatoria nomás, ¿no? Es decir, bueno, el sistema expulsa, el sistema genera desigualdad, genera violencia estructural, y lo que hace la política social es amortiguar un poco eso, ¿no? De alguna manera trabajar sobre los efectos, ¿no? Y trabajar de forma compensatoria con un efecto no deseado que ya se generó. Entonces tenemos que trabajar sobre el origen de las desigualdades, y eso implica una mirada que involucra al Ministerio de Desarrollo Social, pero involucra a todo el Estado, ¿no? Que tiene que ver con los niveles de las remuneraciones, con el mundo del trabajo, con el acceso a la educación y con los procesos educativos. Tiene que ver también con un acceso oportuno a la salud y a una salud de calidad. Es decir, hay muchas cosas que el Uruguay ha hecho para tratar de reducir desigualdades. Las tenemos que profundizar, las tenemos que escalar. El sistema de cuidados es un elemento fundamental también en la reducción de la desigualdad. Y bueno, ahí entran obviamente las transferencias, políticas que tienen que ver con el territorio. A mí me parece que hay que ponerle mucha cabeza a esto. Los territorios en su diversidad, los barrios, las localidades, los lugares donde la gente vive y convive, ¿no? Y también a mí me parece que en plan de reducir la desigualdad, fomentar soluciones colectivas es muy importante, porque la pelea por la reducción de la desigualdad es una pelea que requiere capacidades colectivas, gente organizada, gente participando, gente que si tiene un problema, porque tenemos problemas y porque nuestra sociedad es generadora de muchos problemas, no está sola después para la respuesta a ese problema, o lo único que tiene no es apelar a una política pública que a veces demora en responder, sino que hay un entramado que contiene, que acompaña y que también facilita el acceso a la política pública, porque uno acompañado y en colectivo siempre lucha mejor que solo, ¿no? Y esto yo creo que es algo que no podemos perder de vista. Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar acá. Gracias. Nada que perder.